En este sentido, y desde las enseñanzas estoicas, podemos casi dividir o enfocar la vida desde dos perspectivas. De hecho, vamos a reconocer fácilmente esas dos posiciones ante la vida. Una es vivirla como víctimas, entendiendo siempre que lo que nos sucede provocando en nosotros un sufrimiento, un dolor, es decir, instalándose en la vida como verdaderos víctimas del destino. Es la actitud que continuamente se está quejando de lo que a uno le sucede. No termina de encontrar sentido a lo que le pasa, pero continuamente ve el lado negativo, el aspecto negativo. Esa actitud de víctima está culpando siempre a los acontecimientos, a las personas, a las circunstancias de la propia desgracia. En realidad, de la propia infelicidad, que todavía está muy lejos de descubrir que es una forma de enfocar desde dentro y de la que ya hablaremos. Pero esa actitud de víctima es, por desgracia, muy común y sucede precisamente por la falta de sentido. La otra posición, contraria al ir por la vida como víctima, que muchas veces esta actitud de víctima esconde una necesidad de ser queridos, porque de alguna manera desde nuestro subconsciente aparece la necesidad de llamar la atención y podríamos pensar subconscientemente, entre comillas, es decir, desarrollar esa lamentación continua ante los demás como una necesidad de que nos presten atención. Hay una gran necesidad de afecto, porque seguimos buscando llenar ese vacío interior con lo que los demás nos puedan ofrecer. Y es verdad, todos los seres humanos vamos a tender a querer ser queridos, ¿no? Pero nunca a cualquier precio. Y lo que no podemos posponer es ese encuentro con nosotros mismos, con el mejor amigo que tenemos dentro. Bueno, perdón, el mejor amigo que lo tenemos y lo tenemos dentro. Entonces, cuando el ser humano puede cuasi bastarse a sí mismo para encontrar sentido, en lugar de ir por la vida como víctimas y como mendigos, es decir, mendigando afecto, mendigando oportunidades, mendigando dinero, mendigando bienes, mendigando que nos toque la lotería, pues ir de otra forma muy distinta, que es la de ir o vivir la vida como aprendices guerreros, en un sentido que tan graciosamente se expresaría en aquel libro de El guerrero de la armadura oxidada, ¿no? O que expresa el libro oriental del Bhagavad Gita, que nos habla de la guerra interior. Vivir la vida como aprendices, como guerreros. Esa actitud, ese enfoque de la vida desde la perspectiva del aprendiz, del que va a pasar por todas las vicisitudes y situaciones que la vida le ofrece, tratando de aprender, de salir fortalecido, de enriquecerse. Esa actitud del que entiende la vida como un combate, pero un combate contra las propias debilidades, para saber encontrar la fortaleza y las cualidades necesarias para afrontar cada una de las situaciones que la vida le va a traer. Es una actitud muy enriquecedora y es justamente la actitud estoica. No vivir la vida lamentándose, quejándose continuamente, no vivir la vida como víctima ni como mendigo, sino más bien como aprendiz guerrero, es decir, aquel que afronta de frente su propio destino para convertirlo en algo realmente constructivo para sí mismo, entendiendo además que la victoria sobre las situaciones no se trata de una victoria exterior, que puede darse o no. Es decir, el éxito que hay que perseguir y que se persigue en ese trabajo interno y de lucha externa no tiene por qué necesariamente manifestarse fuera, pero sí vamos a buscar que se manifieste dentro, porque el éxito exterior no siempre depende de nosotros, como veremos. Sin embargo, el superarnos a nosotros mismos sí está en nuestra mano. Y ese será
uno de los mayores objetivos, uno de los mayores sentidos de la propia vida. Desarrollar ese potencial que va a verse sometido a prueba precisamente en la vida. Como un deportista. Imaginemos un corredor de obstáculos. Su espíritu deportivo le lleva precisamente a enfrentar los obstáculos y a competir con otros, no para ser más veloz que los demás, aunque por desgracia en el momento actual parece que esa competitividad es lo que busca. El sentido que tuvo en la antigüedad las Olimpiadas griegas, por ejemplo, era medirse con los mejores para superar las propias marcas, para superarse uno a sí mismo. Y es curioso porque esa carrera de obstáculos uno la puede correr más rápido o más deprisa. Lo importante no es la velocidad con la que uno vaya, sino en qué medida realmente uno va a desarrollar esas capacidades necesarias para vencer cada uno de esos obstáculos y hacerse a sí mismo mejor, es decir, crecer, desarrollar las propias cualidades. Una de las figuras que el estoicismo siempre reconoció como un arquetipo, como un modelo, es justamente la de un héroe mitológico que es Hércules, ¿no? Leo una frase de Epícteto. Dice: ¿qué hubiera sido de Hércules sin el león, sin la hidra y el jabalí y el resto de los peligros? ¿Qué hubiera hecho en ausencia de sus desafíos? Simplemente se hubiera dado la vuelta en la cama para seguir durmiendo. Y al pasar la vida entre el lujo y la comodidad, nunca se habría convertido en el poderoso Hércules. La leyenda hace que Hércules, antes de iniciar sus 12 trabajos, que significarán esas diferentes pruebas que le llevan finalmente a alcanzar la propia inmortalidad, se encuentra frente a un dilema. Un dilema en el que va a haber una diosa, la diosa Caquia, que le ofrece vivir una vida feliz, cómoda, larga, lujosa y llena de placeres. La diosa Caquia, ahora veremos en este pequeño fragmento que he elegido de Jenofonte, de sus libros Memoralias, quién es, ¿no? Dice, en una conversación entre Caquia y Hércules: tendrás los frutos del trabajo de otros y no te abstendrás de nada que pueda traerte ganancia, porque a mis compañeros les doy autoridad para sacar provecho donde quiera. Ahora, cuando Heracles escuchó esto, preguntó: Señora, por favor, ¿cuál es su nombre? Dijo Caquia: mis amigos me llaman Felicidad, pero entre los que me odian me apodan Caquia. Frente a este dilema que le ofrece Caquia, otra diosa, otro daimon, que es Arete, la excelencia, le ofrece, sin embargo, un camino largo y lleno de desafíos, que finalmente es el que escoge, y le advierte que los dioses jamás otorgan ningún don a los hombres que no haya sido obtenido por el esfuerzo. Es para reflexionar, porque realmente puede ser que ante la adversidad y después de haber puesto en juego la mayor parte de nuestras cualidades y facultades con verdadero esfuerzo e ilusión y finalidad de superación, se esconda lo que Arete le prometió si seguía el camino difícil a Hércules, que era la verdadera felicidad. De esta sencilla pero sugerente historia, donde Arete finalmente impulsa a Hércules a esa vida de superación, tal vez corta, pero realmente intensa, que le permitirá realizar todo su potencial y que culmina finalmente en esa conciencia de la inmortalidad, la satisfacción de aquel que se ha vencido, de que se ha trascendido. Se encuentran las dos principales metas que el estoicismo va a dar en la vida. Uno es el desarrollo de la virtud, de la arete, y el otro el lograr la serena felicidad. Dos elementos que cualquier mortal le gustaría alguna vez poder alcanzar. Y vamos a analizar un poquito. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la arete? Arete es el término griego, virtud
es el término romano, latino. Virtud significa potencia, fortaleza. Ser un virtuoso en algo es haber logrado desarrollar la capacidad de dominio de ese algo, por ejemplo, un virtuoso del violín. Pero en el ámbito en el que nos estamos moviendo, las virtudes referidas al desarrollo de las cualidades internas y superiores del ser humano se refieren a las fortalezas del alma. Lo mismo que arete. Arete es justamente la excelencia, la perfección y plenitud de las potencias de algo. En este caso, la arete referida al ser humano es el desarrollo y plenitud de todo el potencial que nuestro alma encierra. ¿Y cuál sería para los estoicos la finalidad del desarrollo de la virtud o de las diferentes virtudes? La finalidad del desarrollo de la virtud, que es la finalidad de la moral, sería el desarrollar, el cultivar el propio carácter, el carácter de nuestra personalidad, para que permitiera que aflorasen esas cualidades de bondad, de belleza, de justicia, de búsqueda, de reconocimiento de la verdad que naturalmente tiene el alma. Es decir, la virtud o el esfuerzo por ser virtuoso tiene como fin el lograr hacer que brille naturalmente, que aflore, que se exprese esos frutos que el alma guarda. Mientras que su ausencia produciría un caos, un cada vez más embarramiento del alma que no podría lucir con todo su esplendor. ¿Y cuáles son las virtudes que proponían y de las que nos hablan los estoicos? Pues son las virtudes que habrían recogido justamente del planteamiento platónico. Las 4 virtudes que luego el cristianismo también recogerá, como son la templanza, la fortaleza, la sabiduría y la justicia. La templanza entendida como una autodisciplina para el dominio de lo instintivo, de las pasiones, para lograr realmente un orden dentro de nuestra naturaleza animal. Orden que pusiera las riendas de aquel mito del que hablamos del carro alado, las riendas de nuestra personalidad en nuestras manos. Se trata justamente de darnos el dominio. De ahí la importancia que desarrollaremos en temas posteriores sobre la autodisciplina, la capacidad de gestionar los diferentes impulsos. Una voluntad que se alza sobre la anarquía que muchas veces nos imponen las pasiones. La fortaleza, entendida también como valor, como valentía, como coraje necesario para afrontar los retos, las diferentes circunstancias que la vida va a traernos, es decir, las pruebas a las que la vida nos va a someter. Esa idea de ser sometido a prueba en el buen sentido de la palabra para mostrar, para desarrollar, para motivarnos a superarnos en cada momento y sacar lo mejor de nosotros mismos. Esa fortaleza, si la templanza trata de darnos las riendas de esos caballos que tiran del carro de nuestra naturaleza, esa fortaleza lo que vendrá es a darnos el valor para sortear los peligros y poder mantener el rumbo. Sin fortaleza difícilmente podemos mantener el rumbo que nos hemos trazado en nuestra vida. La sabiduría, que muchas veces ha llegado a nosotros como la prudencia, pero la traducción realmente, para hacer honor a su sentido original, sería traducirlo como sabiduría, como inteligencia práctica. La sabiduría lo que viene justamente es a desarrollar el discernimiento necesario para poder establecer en nosotros un rumbo. Un rumbo que no se pierda en lo superficial, sino que realmente vaya a lo esencial, que realmente sepa reconocer lo bueno, lo que nos hace un bien, lo verdadero de lo falso. Es decir, un discernimiento, una claridad mental, un orden mental que nos permita realmente saber hacia dónde vamos. Teníamos entonces templanza, que nos da las riendas,
fortaleza que nos da el valor para afrontar los peligros y no desviarnos del rumbo, y sabiduría para saber trazarnos ese rumbo y que realmente responda a aquello que el ser, que nuestra naturaleza más elevada, más noble, necesita. Y por último, justicia, que es actuar con orden y con equilibrio, promoviendo el bien. La justicia sería caminar, desarrollar nuestro sentido de vida, vivir, pero saber hacerlo con los demás en concordia. Un elemento que para el estoicismo es esencial y que desarrollaremos en uno de los últimos temas, la concordia. El ser humano no es un ser aislado, vive con los demás, y para poder caminar con concordia, de manera que cada cual pueda vivir su propia vida, pero a la vez poder convivir con los demás, es necesario desarrollar la virtud de la justicia. Es importante entender que la virtud no es un hábito. Y digo esto porque muchos autores han interpretado de un cierto planteamiento que hizo Aristóteles y algunos estoicos, que a la virtud se llega simplemente por el hábito, es decir, por la repetición de ciertos comportamientos que nos producen un bien, que son beneficiosos. El concepto profundo filosófico de la virtud necesita de la conciencia. Es decir, hay virtud cuando hay conciencia del por qué es un bien, por qué lo estamos haciendo. Porque si simplemente hay una repetición de actos acomodados a las normas, a las costumbres, a lo que se supone que es bueno, y cuando cambian las costumbres también cambian nuestros actos. La virtud necesita realmente de conciencia. Pero sí es cierto que necesita convertirse en algo habitual. Para que podamos desarrollar una virtud hay que ejercerla. Y hay que ejercerla no alguna vez, sino tratar de que nuestra vida realmente refleje esas cualidades. Es decir, que realmente en ella se expresen esa templanza, esa fortaleza, esa sabiduría y esa justicia, para que afloren las cualidades que antes hemos mencionado, para que surja el fruto que antes hemos mencionado del alma, que nos llevará a poder vivir ese sentido del bien, de la justicia, de la belleza y de la verdad. Y que por otro lado será lo que hará posible realmente que la convivencia con los demás seres humanos dé como resultado un mundo ordenado, un mundo mejor.